Bueno, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas del 2025 del Grupo RIMAT, Reuniones Independientes en Investigación Matemática. Como siempre, estamos muy felices de su participación, tenerlos acá. Bienvenidos pues a la última charla del ciclo que lo cierra Adriana Salinas. Entonces, pues primero que todo, como siempre, agradecer especialmente a las empresas que apoyan como este proyecto, que pues son los que permiten tener este espacio libre para compartir ideas. En especial, Comercializadora Cibar, quien es una distribuidora de artículos de ferretería con un enfoque tecnológico, y Coltec, que es una empresa que se dedica a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas. Gracias a su respaldo, pues seguimos acá haciendo estas discusiones, teniendo a más invitados y pudiendo difundir la matemática de los investigadores. Acerca de nuestra expositora del día de hoy, pues hoy tenemos el honor de contar con Adriana Salinas, quien nos compartirá su charla Tipos de estructuras. Para que conozcan un poco más de Adriana, pues Adriana es licenciada en Matemáticas de la Universidad Pedagógica de Colombia, en Tunja. Eh, Te de corrijo, la no soy pedagógica, no. licenciada, soy matemática. Matemática. Es matemática. Trabajó en temas relacionados con algoritmos genéricos. Posteriormente realizó su maestría en la Pontificia Universidad Javeriana, enfocándose en estudio de especies combinatorias, y actualmente está cursando el doctorado en matemáticas y desarrollando investigaciones en tipos de estructura y combinatoria algebraica. Sus principales áreas de interés pues, es la combinatoria algebraica, y además de su pasión por las matemáticas, dato curioso, le gusta resolver rompecabezas y también el anime, por si alguien quiere hablar de esos temas con ella, también está bienvenido. ¿Listo? Sin nada más que decir, pues Adriana, este es tu espacio, todo tuyo. Hola, ¿cómo estás, Johnny? Todos, buenas tardes. Bueno, voy a compartir la presentación. Me avisan si se está viendo bien. Listo. Se ve perfecto, ¿cierto? Sí, si lo podrías ampliar un poquito más, sería estupendo. Ok. Es como la hoja. Lo que pasa es que para correrla queda así, pero ¿se ve bien? Ah, sí, sí, sí. ¿Listo? Sí, De dejémoslo así. tamaño. Correcto, listo. Bueno, entonces yo sé que envié el título de la charla como tipos de estructuras, pero una reformulación de la charla y vamos a hablar un poquito más de especies combinatorias. ¿Listo? Entonces, como está dividida la charla, hay una pequeña motivación de por qué se hacen estos estudios. Vamos a definir lo que es especies combinatorias, algunos ejemplos, series y operaciones entre las especies combinatorias. Y ya unas pequeñas diapositivas al final van a hablar de lo que era una categorificación y series asociadas a unas 6 especies de tipo D. Este trabajo final fue el que desarrollé con la profesora Eddie Parigón en la maestría. Entonces, algo lo voy a introducir. El grosso de la charla va a ser la primera parte. ¿Listo? Entonces, la motivación de estudiar especies combinatorias surge de la necesidad como de entender y clasificar y contar estructuras combinatorias de manera algebraicamente elegante, ¿listo? Quien introduce el término de especie combinatoria es André Yoyal en 1980 en un artículo que está muy lindo y está escrito en francés, pero era un poquito complejo, ¿cierto? La idea de Yoyal es hacer uso de series formales como herramientas de conteo en combinatoria. También voy a hablar de la formalización y fundamentación de la teoría de especies, que se encuentra prácticamente todo esto de la charla en la primera parte va a estar descrito en este libro. Entonces lo pueden referenciar, cualquier cosa que no haya dicho lo pueden buscar ahí y hay más contenido de lo que estaremos hablando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una especie combinatoria para Bergeron y compañía? Va a ser una manera de formalizar y estudiar familias de estructuras combinatorias. Ejemplo de estas familias, los grafos, las permutaciones, las particiones, entre otras.
todo sobre conjuntos finitos. Para hablar de esto necesitamos entender o más o menos manejar lo que sería una categoría. No puse las definiciones formales tanto de categoría como de funtor, pero como son necesarias, voy a dejarlas descritas acá informalmente. Entonces, ¿qué sería una categoría? Es una colección de objetos y un conjunto de flechas entre estos objetos. Resulta que estas flechas deben cumplir que tienen una operación composición, es decir, que puedo componer las flechas, perdón, y también tengo una flecha identidad entre los objetos de la categoría. Ejemplos de algunas categorías son la categoría set, cuyos objetos son conjuntos, y lo que llamamos morfismos o flechas van a ser las funciones entre conjuntos. También tenemos ejemplos conocidos que son la categoría VET. Los objetos en la categoría VET son espacios vectoriales y las flechas que relacionan los espacios vectoriales van a ser aplicaciones lineales. Otro ejemplo que utiliza uno también, que es conocido para si hay estudiantes de pregrado, en topología, los espacios topológicos van a ser los objetos de la categoría top y los morfismos o las flechas entre estos objetos van a ser funciones continuas. Entonces, uno se puede pensar una categoría como una bolsa o una clase donde hay muchos objetos, flechas, dependiendo del contexto de la categoría que relacionan estos objetos. Siempre va a haber composición e identidad. ¿Listo? Ya entendiendo qué es una categoría, voy a poder relacionar categorías. Entonces, introducimos como una noción de lo que sería un funtor y técnicamente es un puente entre dos categorías. Lo que hace el funtor es transformar los objetos y las flechas de una primera categoría en los objetos y flechas de una segunda categoría, respetando claramente las estructuras de composición y de identidad que tenían las flechas en cada una de estas categorías. ¿Listo? Y ahora sí introducimos como el concepto de que es una especie combinatoria. Entonces, una especie combinatoria o una especie de estructuras o simplemente una especie va a ser una regla que cada vez que tenga un conjunto finito, voy a asignar un nuevo conjunto finito mediante la regla F. Cada vez que tenga una biyección entre conjuntos finitos, voy a construir una función. Esta función va a respetar la composición entre las biyecciones y respetar las identidades. El concepto de especie combinatoria a veces es como muy abstracto, entonces yo traje un poco de ejemplos para entender y volver a esta definición nuevamente. ¿Listo? Entonces, para entender lo que es una estructura primero y luego una especie combinatoria, entendamos que es una estructura. Entonces, Bergeron en el documento que yo les mostraba antes, habla de que una estructura es un par donde yo tomo un conjunto X cualquiera y tengo relaciones sobre el conjunto. Ejemplo de esto, tengo un conjunto, el conjunto de las letras de A a la D y gamma las relaciones entre estas letras. Uno puede dibujar estas relaciones y utilizar el siguiente grafo. Este es definido un árbol con raíz porque se identifica la raíz en el elemento A o en el nodo A del grafo. Y puedo ver las relaciones que hay entre los elementos del conjunto. A esto es lo que le llamamos una estructura. También tenemos estructuras como ciclos orientados. Sobre el mismo conjunto de A hasta E, de las letras de A hasta E, tenemos la relación gamma, pero ya no es la misma relación que teníamos en el caso anterior. Podemos dibujar esta relación de la siguiente manera. Entonces, A se relaciona con B, B se relaciona con C, se relaciona con D, D se relaciona con E, y E se relaciona con A, es decir, que hacemos todo un ciclo y tiene una forma de ordenarse este ciclo. Eso también es una estructura sobre el conjunto X y una estructura combinatoria. Tenemos el mismo conjunto, pero una nueva relación. Esta es una relación de orden lineal. Entonces vamos a poder dibujar esta relación de orden lineal. ¿Listo? Aquí la ven. No es la única estructura que puedo formar, pero son ejemplos de algunas estructuras. Entonces, la idea, ¿cuál va a ser? Para construir las especies combinatorias es una generalización del concepto de estructura, pero haciendo énfasis en qué? En el transporte mediante las biyecciones. Recordemos el primer ejemplo, teníamos el árbol A, B, C relacionado con E y con D, que es el primero que aparece aquí en la parte superior. ¿Y qué vamos a hacer? Trasladar esa estructura mediante biyección. Entonces, la biyección entre el conjunto X y el conjunto Y. ¿Y qué termina resultando de esta
de este transporte de la estructura, simplemente es un reetiquetamiento de los vértices del árbol inicial. ¿Listo? Entonces, esa idea es la que se generaliza con el concepto de especie de estructuras. Entonces, ahora sí vemos qué sería realmente la especie de estructuras. Tengo el conjunto finito y lo que voy a hacer es formar un nuevo conjunto a partir de lo que llamo la especie F, ¿cierto? Voy a poder transportar biyecciones mediante funciones y van a respetar las composiciones y las identidades. ¿Qué termina siendo una especie de estructuras con toda esta definición aquí? Un funtor que va entre dos categorías. La categoría B, así bonitas rayitas, lindas, si se alcanza a ver que la estoy resaltando. Esta categoría B es la categoría cuyos objetos son conjuntos finitos y cuyos flechas o relaciones entre esos objetos van a ser las biyecciones. Y esos conjuntos finitos los voy a llevar a conjuntos finitos. Entonces lo que hay aquí, bueno, conjuntos también cualquiera, a la categoría de conjuntos donde las relaciones son las funciones. ¿Listo? Entonces, la especie de estructuras o especie combinatoria o simplemente especie es un funtor entre dos categorías. Ejemplos de esos funtores. Imaginémonos que tenemos un conjunto finito y queremos construir, por ejemplo, la especie E. ¿Qué va a hacer? Cada vez que yo tenga un conjunto U, voy a aplicarle esta regla E y voy a construir la estructura de conjunto. Como solamente estoy construyendo una estructura de conjunto, voy a tener una única estructura o estructura de tipo E, que es estructura de conjunto. También tenemos la especie singular. ¿Qué pasa? Siempre que nuestro conjunto tenga cardinal 1, vamos a tener la estructura de conjunto. Si el conjunto inicial sobre el que estamos trabajando no tiene cardinal 1, simplemente es el vacío. Disculparán este paréntesis, el código no corrió, pero bueno. También tenemos la especie característica del conjunto vacío. ¿Qué pasa? Que tenemos el conjunto vacío, asignamos la estructura de conjunto y va a ser el vacío en cualquier otro caso. Si se dan cuenta, estos ejemplos de especies siguen siendo un poco abstractos. Entonces, yo les traje ejemplos un poquito más concretos. Para ello necesitamos dibujar lo que son las especies combinatorias. Bergeron propone dos dibujos posibles para lo que es una F estructura o una especie combinatoria. Está este primer dibujo y este segundo. Durante esta charla manejaremos el segundo dibujo. Vamos a considerar estos puntos como elementos de un conjunto y a estos elementos del conjunto pues les aplicamos la estructura de tipo F. Entonces, ¿qué sería un ejemplo de una especie combinatoria, en particular la de órdenes lineales? Necesito un conjunto finito. Entonces voy a tener U, un conjunto finito, y le voy a aplicar la especie L. Cuando ustedes tienen un conjunto finito, lo que hacen cuando hacen todos los órdenes lineales posibles sobre ese conjunto finito U, terminan siendo todas las funciones biyectivas que van del conjunto en el mismo. Voy a hacer ejemplo del ejemplo. Si tenemos el conjunto con tres elementos, 1, 2 y 3, ¿quién sería la especie L de U? L aplicada al conjunto finito U. Es el conjunto formado por todos los órdenes posibles con ese conjunto 1, 2, 3. Aquí los dibujé, son órdenes lineales, entonces tenemos todas estas 6 posibilidades. Es decir, que tenemos 3 factorial igual a 6 estructuras de tipo orden lineal. Me pueden interrumpir si tienen alguna duda o pregunta. También hay más ejemplos. Está la especie combinatoria de árboles con raíz, la especie de subconjuntos. También tenemos la especie de grafos dirigidos, involuciones, permutaciones. Todo lo que consideremos estructuras combinatorias hacen parte de una especie combinatoria. ¿Listo? Bueno, pero decíamos que las especies combinatorias pues estaban como motivadas por el conteo de cosas, ¿cierto? En particular hacer uso de las series formales para contar estas estructuras. Entonces, hay una relación entre esas estructuras que estamos construyendo y las series. Son series formales de potencias. ¿Qué va a pasar? Que cada vez que yo voy a construir una serie donde voy a tener mi funtor o mi especie F,
y voy a desarrollar esta serie, voy a relacionar esta serie con una de las estructuras. Va a ser una serie de tipo exponencial donde el coeficiente de esta serie me va a indicar el número de estructuras etiquetadas sobre un conjunto de tamaño n. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en el caso de la especie singular sobre un conjunto cualquiera, recuerden que la idea de esto es que aplique sobre cualquier conjunto, no me importa el tamaño del conjunto. Entonces, al desarrollar la serie, tengo la serie de tipo exponencial, voy a mirar qué sería este coeficiente en azul. Entonces, si saben, en combinatoria se utilizan estos corchetes para identificar cuando tengo un conjunto desde 0 hasta n elementos. Entonces, voy a iniciar mi serie con el primer elemento, un conjunto con 0 elementos. Su coeficiente me va a estar contando el número de estructuras que puedo formar con un conjunto de 0 elementos. El siguiente término de la serie me va a ir contando el coeficiente, cuántas estructuras puedo formar con un conjunto de un elemento y así puedo seguir. ¿Listo? Cuando desarrollamos la serie, en particular estábamos trabajando en la especie singular, nos damos cuenta que sí había estructura cuando el cardinal del conjunto es 1. Si el cardinal del conjunto es distinto a 1, nos daba vacío, es decir, no teníamos estructuras. Por tanto, el coeficiente de casi todos los términos de esta serie es 0 y solamente sobrevive este coeficiente. ¿Listo? Por tanto, puedo asignarle a la especie singular la serie en la variable x. Análogo en la especie característica, hago el mismo desarrollo, pero solamente genero estructura mientras el cardinal del conjunto sea 0, o sea, tenga el conjunto vacío, si no, tendré ninguna estructura, por tanto, le puedo asignar a la especie característica la serie, el numerito 1 constante. ¿Listo? En el caso de la especie de conjuntos, tenemos el mismo desarrollo en serie de potencias. Si miramos cuántas estructuras puedo formar cuando tengo un conjunto de cardinal el que sea, puede ser 1, 2, 3, no importa cuántos elementos tiene el conjunto, siempre el cardinal o el número de estructuras que puedo formar es 1. Tenía un conjunto finito, puedo formar solamente una estructura de conjunto. Por tanto, al hacer el desarrollo en series, obtengo una serie de tipo exponencial. ¿Listo? ¿Quién es? E a la x. La especie de órdenes lineales, hago el mismo desarrollo y ¿qué pasa? Que su coeficiente me va a contar el número de órdenes lineales que puedo obtener con un conjunto de tamaño n. Nos dan n factorial órdenes lineales. Si simplificamos, obtenemos esta serie. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, ¿qué teníamos? Especies combinatorias. Queremos trasladar estas estructuras y además a esas estructuras les queremos asociar una serie de tipo exponencial, donde el coeficiente de la serie me va a estar contando la cantidad de estructuras que se pueden generar, simplemente cambiando el número de elementos del conjunto, pero no me importa quiénes son los elementos del conjunto. ¿Listo? Hay muchas más series y dependiendo de la especie que estemos trabajando o el futuro particular, podemos identificar una serie de potencias. Ahora, como hay este desarrollo en series de potencias, uno también puede sumar las especies. Al igual que las series se comportan, hay operaciones suma, producto, puedo hacer sumas de especies. Entonces voy a tener dos especies, la especie F y la especie G. ¿Cómo sumaría? Aquí está la definición de la suma, pero pues para entender esa definición, como estamos en combinatoria, vamos a hacerla lo más sencilla posible. Imagínense que tienen un conjunto con cierta cantidad de elementos. No tengo distinción entre los elementos del conjunto. Y voy a hacer la suma de las especies F y G. O sea, les voy a asignar a ese conjunto las estructuras de tipo F o de tipo G. ¿Qué va a estar pasando? Que lo que voy a hacer es o le asigno una estructura de tipo F al conjunto o le asigno una estructura de tipo G al conjunto. Existe otra operación que es la operación producto de especies. Voy a tener un conjunto y el producto de dos especies que va a terminar siendo. Particiono de todas las formas posibles el conjunto en dos partes y a cada parte le voy a asignar una estructura de tipo G o una estructura de tipo F.
Cuando hago todas estas particiones, debo también tener en cuenta que va a haber una partición vacía y otra partición puede, una de las particiones es el vacío y todo el conjunto, ¿listo? Entonces, es importante contarla para que la serie que vaya a asociar tenga toda la coherencia posible. Existe la sustitución de especies, que es tomar el conjunto sin importarme las etiquetas y voy a particionar de todas las formas posibles el conjunto. A cada parte le voy a asignar una estructura de tipo G. Voy a considerar cada una de estas partes como un elemento y luego le voy a asignar la estructura de tipo S. Y también existe una derivada en las especies. Entonces, tengo mi conjuntico, voy a derivar la estructura de tipo F. ¿Y qué va a hacer? Voy a asignarle un elemento, en el documento le llaman un elemento fantasma. La idea de este elemento es que sea un elemento fuera del conjunto, diferente a los elementos del conjunto inicial. Lo añado y le doy una forma de estructura F. ¿Listo? Estas son las formas combinatorias de entender cómo son las operaciones entre especies. Hay más operaciones, las pueden encontrar en el documento que referencié antes. Un ejemplo un poco más práctico de estas operaciones. A veces utilizaba las de especies que escribí antes, ahora voy a utilizar el producto. Entonces voy a tomar un conjunto finito con etiquetas A y B y voy a querer calcular las tricoloraciones posibles sobre ese conjunto. Es decir, voy a colorear los dos elementos del conjunto A con tres colores. ¿Listo? En este caso tengo el magenta, verde y azul o un morado que aparece ahí. ¿Qué sucede? Que yo puedo saber cuántas coloraciones puedo obtener mediante la serie, porque la idea es asociarle una serie, ¿cierto? O a partir de especies o series conocidas, también puedo formar las series de especies un poquito más complejas. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo queremos calcular las tricoloraciones? Aquí yo dibujé todas las tricoloraciones posibles con un conjunto de dos elementos. Realmente nos salen 9 tricoloraciones, ¿cierto? Si yo asignara en la serie, me tendría que poner a jugar con la serie de la exponencial o de la estructura de conjuntos. Pero qué día estaba dando esta charla y me preguntaban cómo hacía la asignación. Entonces, piénsense lo siguiente. Voy a tener 3 a la n posibles formas de colorear n elementos con 3 colores, ¿cierto? En particular, la serie exponencial, si la desarrollo, en nuestro caso teníamos 2 elementos con 3 colores posibles, luego vamos a poder obtener 9 funciones de coloración, ¿cierto? Y también me preguntaban, B, este coeficiente 2 factorial, ¿qué significaría? El desarrollo en series, el coeficiente aquí me está contando 9 funciones, pero si agrupamos las triscoloraciones, las que son del mismo color, junto con las que son colores diferentes, tenemos 3 estructuras del mismo color, 6 estructuras de colores diferentes. Y si tenemos en cuenta que no me van a importar las etiquetas, es decir, A coloreado de azul y B coloreado de morado, va a ser lo mismo que colorear A de morado y B de azul, entonces iremos quitando algunas coloraciones posibles, ¿cierto? Entonces, cuando asigne la serie, porque era una serie tipo exponencial cuyo coeficiente contaba el número de tricoloraciones posibles, este subíndice me va a estar indicando cuánto debo quitar repeticiones. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejemplo hay 9 funciones tricoloradas, unas funciones de tricoloración. Cada estructura puede ser generada 2 factorial veces y el conteo por eso se divide aquí en 2 factorial. Para este ejemplo, ¿qué me cuenta la serie completa? Este coeficiente me cuenta el número de estructuras o de tricoloraciones que puedo hacer con 0 elementos. Aquí el número de 3 colores y 0 elementos. El número de estructuras, este 3 de arriba, que puedo generar o tricoloraciones con un conjunto de un elemento y así sucesivamente. ¿Listo? Luego viene una definición un poco más compleja. Esta la proponen el profesor Díaz y la profesora Pariguán. Ellos definían como
hacer una categorificación. ¿Qué va a ser una categorificación de un anillo? Realmente la idea es que voy a tener una categoría cualquiera, los objetos en esa categoría los voy a poder asignar a los elementos de este anillo. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer esa asignación? Entonces necesito una categoría cualquiera, un funtor que voy a llamar un funtor negativo y además una evaluación que me va a enviar los objetos de la categoría C a el anillo. ¿Listo? Hacer esta categorificación es bastante compleja a veces porque necesito una estructura en la categoría donde estoy tomando los objetos. Tiene que ser una categoría distributiva. Una forma de pensarse una categoría distributiva es, habíamos dicho que una categoría era una colección de objetos que se relacionan mediante flechas, ¿cierto? Dentro de esta categoría pueden haber puntores que le dan una estructura monoidal, una especie de suma y un producto. Recuerden que como los objetos son cualquier cosa, son sumas y productos tensoriales. Y la forma en que voy a evaluar o enviar los objetos de la categoría C al anillo debe cumplir todas estas condiciones. La evaluación, es decir, cuando considero dos objetos iguales o isomorfos, cuando tienen técnicamente a veces cardinales iguales, ¿cierto? En respeto a la suma, esta suma es en la categoría inicial. Enviar la suma de la categoría es caer en la suma del anillo. El producto de la categoría, de dos elementos de la categoría, va a caer en el producto del anillo. Envío identidades de la categoría en identidad del anillo y el cero en el cero. ¿Listo? En el documento del profesor Díaz y la profe Fariguan, ellos hablan de categorificaciones. Hay algunos ejemplos de categorificaciones que nosotros hemos utilizado. Entonces, si tenemos la categoría set, que era conjuntos, cuyas flechas eran las funciones, ahí tenemos una estructura monoidal. ¿Quién nos va a dar la estructura monoidal? La unión disyunta y el producto cartesiano. ¿Cuál va a ser la evaluación? Simplemente a un conjunto le asignamos su cardinal. Eso es una categorificación del semianillo de los naturales. ¿Listo? Los espacios vectoriales tienen estructura monoidal, de categoría monoidal si consideramos la suma directa y el producto tensorial. ¿Y quién va a hacer la evaluación? Simplemente cada vez que tengamos un espacio vectorial, vamos a enviar a la dimensión de este espacio vectorial. ¿Listo? Esta va a ser una categorificación del semianillo. La profe en el artículo escribe otro tipo de categorificaciones. La que está aquí resaltada fue la que nosotros trabajamos en la maestría. ¿Listo? Bueno, entonces hasta el momento teníamos que técnicamente una categoría, teníamos funtores, ¿cierto? Que eran estructuras o especies combinatorias. Ahora vamos a construir una categoría un poco más amplia que la vamos a llamar B a la D. Esta categoría B, de B bonita, recuerden que se llama, bueno, sus objetos son los conjuntos finitos y las formas de relacionar los objetos van a ser las biyecciones. Como estoy construyendo B a la D, ¿qué va a ser? Los objetos de la nueva categoría van a ser conjuntos finitos, o sea, tuplas, una parejita ordenada, se podría pensar tuplas, donde tengo un conjunto finito y F, una función coloración, donde a cada elemento del conjunto le voy a dar un color. La forma de relacionar los objetos de esta categoría van a ser funciones biyectivas que respeten esta composición. ¿Listo? Y la categoría, una nueva categoría que va a ser C elevada a la B a la D o la tupla B a la D, C, sería las C especies de tipo D. Lo que va a vivir aquí en esta categoría van a ser funtores que van de la categoría cuyos objetos son conjuntos coloreados a una categoría cualquiera C. Sigue siendo una definición muy, muy abstracta, entonces uno trata de hacer ejemplos, los hicimos durante el tiempo que estaba en la maestría y
Teniendo esta nueva categoría que se construye ahí, uno habla de la categorificación o la categoría de 6 especies de tipo D. Entonces son funtores especiales, como los que veníamos trabajando en la teoría de Bergeron, pero estos funtores analizan conjuntos coloreados. ¿Listo? Uno podría extender las definiciones de especie y combinatoria a los conjuntos coloreados. Entonces, ¿cómo sería las 6 especies de tipo D? Ejemplos de ellos. Entonces, necesito tener un conjunto o el par, un objeto en la categoría B a la D. ¿Y cómo definiría nuevamente la especie singular? Entonces, ¿quién va a ser la especie singular? Antes le dábamos estructura a un conjunto, no me importaba cómo estaban etiquetados los elementos del conjunto, si estaban coloreados o no. Mientras tuvieran el cardinal 1, les asignaba la estructura de conjunto. ¿Qué pasa ahora? Que voy a caer en cualquier categoría, ¿cierto? Entonces, además, voy a tener un conjunto de cardinal 1 y el conjunto debe estar coloreado, o el elemento del conjunto debe estar coloreado del color I. Voy a enviar a la estructura de la categoría o al 1 de la categoría donde esté cayendo, al 0 de la categoría donde esté cayendo, en otro caso cualquiera. La especie 1 da estructura cuando considero el conjunto vacío, no me importa la coloración, y va a ser el 0 en la categoría donde esté cayendo. Como estos ejemplos son bonitos cuando uno utiliza conjuntos que es la categoría más pequeña, ¿qué va a pasar? Este 1 y este 0 van a ser el conjunto con un solo elemento o el conjunto vacío. ¿Listo? ¿Qué pasa con la especie de conjuntos? Va a ser un conjunto coloreado, aplicarle la estructura o la especie E, va a darme el 1 en la categoría donde esté cayendo, en particular acá, la categoría con, perdón, el conjunto con un solo elemento. Ejemplos de una C-especie de tipo D. Entonces, voy a tener un objeto en la categoría B a la D. ¿Quién va a ser ese objeto? Lo puedo ver como un conjunto y F una función coloración. Lo puedo dibujar de esta manera. Tengo un conjunto con 4 elementos y lo voy a colorear con 3 colores posibles. Aquí hay un orden implícito en los colores. ¿Y qué va a ser la especie de órdenes lineales, entendiendo que los elementos del conjunto están coloreados? Van a ser todos los posibles órdenes lineales que puedo generar sobre este conjunto. ¿Listo? ¿Eso qué va a hacer? Primero hay un orden implícito en los colores, por tanto se ordena el conjunto por ese orden que está en los colores y después se hacen todas las permutaciones o órdenes posibles que se pueden realizar con los elementos que están del mismo color. Por tanto, la especie de órdenes lineales sobre un objeto de la categoría de C especies de tipo D simplemente me da 2 estructuras, 2 órdenes lineales posibles. ¿Listo? También existen operaciones o una generalización de las operaciones que hacían Bergeron. Es bastante compleja a veces explicar la diapositiva así con todas estas fórmulas. Entonces, cuando estaba en la maestría, la profe y yo trabajamos o aprendimos a verlo de manera gráfica. Entonces, voy a tener un conjunto. Etiqueté estos 7 elementos, ¿cierto? Cada elemento tengo 3 colores posibles, entonces este conjunto pertenece a la categoría de C especies de tipo D, donde tengo D colores, es decir, tengo 3 colores, ¿listo? ¿Cómo voy a hacer la suma de especies en esta generalización? Simplemente voy a tomar el conjunto y le asigno una estructura de tipo F o el conjunto y le asigno una estructura de tipo G. El producto de especies va a ser, tengo el conjunto con mis 3 colores, voy a partir de todas las formas posibles, en 2 partes mi conjunto, a una parte le asigno una estructura de tipo G y a la otra le asigno una estructura de tipo F. ¿Cómo sería la sustitución? Entonces aquí sí voy a tener en cuenta que tengo 3 colores posibles en el ejemplo. Entonces voy a sustituir F en G1, G2 y G3. Pongo 1, 2 y 3 porque no quiero que se me pierdan los colores cuando vaya a poner aquí las estructuras, pero 1 me está representando un color, el 2 me está representando otro color, aquí los subíndices. ¿Y qué hace la sustitución? Particiono el conjunto en 3 partes de todas las formas posibles y a cada parte le asigno una estructura de tipo G1, G2, G3. Luego coloreo cada una de estas partes, se piensa la parte como si fuera un elemento y luego
Como tengo 3 elementos, asigno una estructura de tipo F. La derivada antes no tenía distinción en los elementos, entonces asignaba un elemento que llamamos elemento fantasma, que no hace parte del conjunto, lo coloreamos, es la nueva distinción que tenemos, antes no lo coloreábamos, coloreamos ese nuevo elemento y asignamos una estructura de tipo F. Esta es una copia de tener derivadas parciales, porque por cada color voy a obtener una derivada. Y luego la categorificación necesita que tenga los objetos de esta categoría, que eran las especies de tipo D, asignarles elementos de este anillo, el anillo de donde el coeficiente de esta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos la asignación? Con la serie de tipo exponencial, donde este coeficiente me va a estar contando el número de estructuras que se pueden formar de tipo F sobre el conjunto de A elementos. ¿Qué pasa? Y como para que esto se vea un poquito decente, se escribe A, pero realmente A, ¿qué representa? Como un vector, ¿cierto? De muchos elementos. Entonces voy a describir esta categorificación o ejemplos de esto que ocurre ahí. Voy a tener dos colores y voy a ver cómo voy a asignar los elementos de las C especies de tipo D, o sea, todo lo que vive en la categoría de C especies de tipo D, les voy a asignar series de tipo exponencial. Entonces, como tengo dos colores, voy a ver voy a explicar esta parte de la serie, voy a como desplegar toda la serie y voy a decir, primero voy a tener un conjunto con 0 elementos, 0 coloreadas del primer color, 0 coloreadas del segundo color. ¿Listo? Si tengo n elementos, voy a tener n elementos del primer color, n elementos del segundo color, ¿cierto? Y voy a tener, esta variable me está indicando que hay la potencia, la cantidad de elementos que están coloreadas con el color azul y la cantidad de elementos coloreados con el color magenta. Si hago toda la serie, descubro que esta serie de órdenes lineales se parece mucho a las series en una variable. Entonces, esta es una asignación que se hace en varias variables. ¿Listo? Y bueno, yo traía esto hasta el momento, una bibliografía pequeña. Pueden darle, copiar el código QR, ahorita lo envío por el chat, y pueden referenciarse con todas las referencias de la tesis de la maestría. Ahí hay muchos más ejemplos y mucha más descripción de esto que acabo de contar. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Quisiera saber si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para Adriana acerca del tema, bibliografía, además. Mm, no, al parecer no. Yo tengo una pregunta, creo que ya te la Ujú. he hecho, y es, de los ejemplos que mostraste, mostraste que precisamente dos categorías tienen una misma eh, serie formal, ¿sí? Dos especies. Ajá. Dos especies, sí, tienen la misma serie formal. La Ujú. pregunta es, ok, eh, entonces tener la misma serie formal significa que esas dos especies como que se puede encontrar, por así decirlo, como un funtor entre ellas dos. O sea, sí, sí, algo que la relacione a las dos. Bueno, en el caso que aquí ponía la serie exponencial, el conteo que se está haciendo es sin considerar las etiquetas. No es la única serie. Hay mínimo 3 tipos de series que uno analiza, ¿cierto? En este caso dan lo mismo, por ejemplo, creo que eran las permutaciones cíclicas, Ujú. los La, órdenes la lineales y las permutaciones y órdenes lineales, permutaciones. sí. Sí, porque no estoy considerando diferencias entre el permutar o poner órdenes lineales. ¿Será que sí puedo considerar en algunos casos diferencias entre cómo me estoy pensando el conjunto donde estoy trabajando? Y ahí sí serían diferentes. No tendría que utilizar la misma serie. ¿Sí? Ok. No sé.
Pero Sí, en este caso, por la forma en que se escribió la serie, sí da igual, ¿sí? Pero puede pasar que sean diferentes, para eso se considera si etiqueta el conjunto, que es lo que hace Bergeron. Ya en lo siguiente, tenemos cuidado de si son las especies, las 6 especies, que ya son juntores donde considero conjuntos coloreados. No sé si respondo a tu pregunta. sí, sí, sí. Sí. Y otra pregunta que tenía es, ¿qué ventajas da el hacer una coloración